blanco. ¿Cuál tú crees que debe ser el rol de historiadores e historiadoras en esa relación que tú planteabas con mucha razón, de que el estudiante tiene que hacerse partícipe? Y yo diría que estudiante y familia partícipe. Hay algunas experiencias muy interesantes. La profesora Olga Duverger está desarrollando una experiencia en Atomayor. Es la hija de Roberto Duverger. Sí, la hija de Roberto. Sí. Pone a estudiar y a pensar a los estudiantes. Sí. Le da tarea en esa dirección. Y yo observé, yo participé en uno de ellos, yo participé en otra. Participé en uno precisamente hablando de la Revolución de Abril del 65. Y me fascinó cómo esos muchachos están reflexionando las cosas. Sí, hay una corriente interesante que justamente viene de nuevas historiadoras y pedagogas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya tú haces alusión a Olga y yo voy a hacer en este caso alusión a Petronila Doté, que es la que coordina la Cátedra de Historia Dominicana, de cómo ella involucra a su estudiantado en el análisis, en la participación de los acontecimientos históricos recientes. Hemos tenido en el Archivo General de la Nación experiencias conjuntas. Por ejemplo, para abril trabajamos el tema del papel del Frente Cultural en el marco de la guerra del 65. Y entonces, parte de las tareas de investigación y de búsqueda a través de esos temas, esta nueva generación de profesoras historiadoras las está realizando, lo cual es muy importante porque volvemos al punto de hacer que el sujeto se sienta partícipe y constructor del proceso histórico. Esa es una de las vías alternativas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. Obligar a que se investigue, que no porque yo lo dije, eso es 100% lo cierto. Tú tienes la obligación de indagar, de ir a la fuente, de tener un elemento de criticidad frente a determinados, porque es una tarea ardua. Y tú y yo sabemos que es tan ardua como desmontar ese andamiaje ideológico, ¿verdad? Claro. De dominación a través de la educación. Eso que se logra con esos proyectos, con esos ensayos, podemos decir, en el aula, en la relación profesor-alumno, siento como que concluye después que se termina el curso o se termina la carrera. Sí. Como que no se han encontrado la forma para que el producto valioso opere en la sociedad. Sí. Claro, ahí podrían influir determinantemente las adversidades. Y multiplicidad de factores, Narciso. La sanción a ese pensamiento, sí, cómo lo excluyen de los trabajos. Sí. El problema, por ejemplo, de la identidad. Muchas mujeres y hombres negros como somos hemos sido víctimas de discriminación y de actitudes peyorativas porque tenemos los cabellos como la naturaleza nos lo dio. Ese es un problema de identidad que tiene que ver con la visión hispanófila, con toda esa trayectoria ideológica de dominación colonial. Pero yo pienso que esa es una labor muy ardua. Definitivamente que sí, y que como estamos comentando, hay multiplicidad de factores que inciden en que esa situación se esté dando y continúe. A través de los medios de comunicación, por ejemplo, que tienen una responsabilidad social tan marcada. Pero además está la necesidad de que se entienda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso democrático, de participación, claro. Eso mismo, de participación en términos de cosas, y que se proyecta hacia la sociedad. Pero está todo ese andamiaje que decimos, que es superable, del autoritarismo, por ejemplo, porque hay espacios de docencia donde está la presencia autoritaria. De la concentración enorme de la propiedad de los medios de comunicación en pocas personas. O sea, es una batalla ideológica muy ardua.
Y de cómo gravita entonces todo ese pensamiento fundamentalista de la iglesia, No todo el nada. pensamiento patriarcal. Con esa alienación que supone todo aquello, ¿no? Que Claro. por ejemplo, yo soy libre pensadora, yo creo que cada quien tiene derecho a pensar en lo que considera en términos de sus expectativas de relación con el cosmos, con la religiosidad, pero son espacios privados. Tú Claro. no puedes suponer que en una escuela se comience el día alabando a cualquiera, porque yo podría alabar a Alá o a un dios de taíno. O sea, hay que respetar. Pero están haciendo del Estado Dominicano un estado, Que no es una especie de laico. estado religioso. Para nada es Y laico. del sistema educativo. Y eso, eso violenta la propia Constitución. Claro. Un Estado laico. ¿Dónde está Hosto? ¿Dónde está Juan Bosch? Sí. El pensamiento de Duarte, por favor, Pero claro. que fue un pensamiento abierto, era masón al mismo tiempo que era trinitario. Sí. Estamos, entonces, no podemos volver para el No, y planteaba la separación de Haití y admiraba al pueblo haitiano y su claro que independencia. sí. Y todo eso lo es que aplastan. Duarte es un referente permanente en términos de eticidad. Y no quedar, fíjate tú, y hay trabajos interesantes de nuestro querido Pedro Conde, sobre ese Duarte místico que Sí. lo ponemos por allá porque no era un ser humano. que Recuerdo un primer maroteó. artículo de él que publicamos en la revista Impacto Socialista, Exacto. formidable. Un Duarte que maroteó y que tuvo vida como ser humano. Entonces, alejarnos de esos que son valores. Para mí, Duarte es un valor permanente de eticidad. Y todo lo que le han seguido, desde los próceres de la independencia, de la restauración, del 16, un Cayo Báez, la gente del 49, del 59, claro. Del 63. El referente es Duarte como figura ética, que también los han querido sustraer. Sí. Porque lo otro es toda la hipocresía en los homenajes. Cómo se honra a Duarte, se honra a Ruperón, se honra a Camaño, se honra a las hermanas Mirabal y se actúa en sentido contrario. Eso produce una distorsión. Claro. Y debe afectar tremendamente la mente de la juventud, tremendamente. Claro que sí, y desmoraliza porque entonces, ¿cuáles son los...? Y tú notas que en las actividades de homenaje de otro tipo, sí. Hay una ausencia de juventud. Sí. Que también es un desafío. Pero vamos a pausar sí. Y seguimos. Sí. Cuidado, tiro